sí. Listo, buenas tardes muchachos. El día de hoy la clase se denomina mecanismos de barras articuladas. La idea es que miremos de qué se componen estos mecanismos, qué tipo de movimientos pueden generar ellos y cómo se analiza la posición. Bueno, cómo es el análisis cinemático en cuanto a posición y a velocidad de estos mecanismos. Voy a mostrar la pantalla. En estos momentos me dicen si están viendo la diapositiva. ¿Aló? Ya, señor. Ok, bueno, listo. Y la vemos. Vale. Vamos a... Bueno, un poco lento, pero bueno. Listo. Ay, no, por Dios. Vamos a tener paciencia ahí un momentico. Bueno, listo. Bueno, arranquemos. Entonces, ¿qué son los mecanismos de barras? ¿Sí? Son, como la definición lo dice aquí, cuerpos articulados que forman una cadena cinemática con el propósito de transmitir movimiento o transformar un movimiento en otro tipo de movimiento. O sea, digamos que estos mecanismos, Como, a diferencia de los que hemos perdón, venido estudiando, como un brazo son robótico. mecanismos, muchachos, los micrófonos por favor. Gracias. Estos mecanismos, a diferencia de los anteriores, tienen como una especie de función multipropósito, ¿sí? O sea, pueden ser o transmisores de movimiento o también pueden convertirse en elementos que transformen un movimiento en otro tipo de movimiento. O sea, ahora, ¿en qué otro tipo de movimiento? Depende de la configuración. Es decir, aquí nos está diciendo que es que estos mecanismos transforman movimiento rotacional en lineal, por ejemplo, como lo hacía el señor Cremallera. No está siendo específico en eso. Simplemente que está diciendo que pueden transformar un movimiento en otro tipo de movimiento. O sea que digamos que dependiendo de la combinación que se haga entre eslabones que forman esa cadena cinemática, pues se puede esperar movimientos curvos, movimientos que describan una trayectoria X. Entonces son digamos, muy versátiles, pero a la vez a veces un poco, digamos, complejos de diseñar para obtener un movimiento específico, ¿sí? Bueno, ¿qué elementos conforman este mecanismo? Básicamente dos. El primer elemento es el eslabón y el otro elemento es el nodo o la junta, como quieran llamarlo, ¿sí? ¿Qué son cada uno de ellos? Entonces, el eslabón, ¿sí? El eslabón es como quien dice la barra, ¿sí? La barra, el elemento rígido. El elemento rígido quiere decir que es un elemento que, digamos, en teoría no se va a deformar, ¿sí? Y ese elemento, el eslabón, va a poseer al menos dos nodos para la conexión con otros eslabones. Al menos dos nodos, o sea, mínimo dos nodos, pero puede tener más nodos, ¿sí? Entonces, dependiendo del número de nodos, pues habrán eslabones que se denominarán binarios porque poseen dos nodos o dos puntos de conexión. ¿Para qué? Para conectarse con otros eslabones, ¿sí? Entonces tenemos también los eslabones ternarios, o sea, que poseen tres puntos de conexión o tres nodos. Y tenemos los cuaternarios, que poseen cuatro.
Pueden de pronto haber de más, ¿sí? Pero entonces ya dependerá del diseño o la complejidad del mecanismo que se quiere idear, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al eslabón. Ahora, ¿qué es el nodo? El nodo o la junta o el punto de unión, ¿sí? Pues es el elemento que permite enlazar un eslabón con otro. Eso es el nodo, ¿sí? En otras palabras, son las articulaciones, lo que se conoce como las articulaciones, ¿sí? Hay varios tipos de nodos o de articulaciones, ¿sí? Dependiendo pues la restricción de movimiento que produzcan, entonces se clasifican en lo siguiente. Tenemos articulaciones de revolución, articulaciones prismáticas, articulaciones cilíndricas, articulaciones esféricas y planas. Yo quiero que retomemos un concepto, ¿sí? De pronto alguna vez en clase se los explicaba, y es que cuando usted tiene un objeto en el espacio, ¿sí? Su celular, por ejemplo, se lo tiene aquí en el espacio. Si él no, si él no tiene ningún tipo de articulación, ¿sí? Pues él es libre de tener 6 movimientos, ¿sí? ¿Cuáles? 3 movimientos lineales y 3 movimientos rotacionales, ¿sí? Entonces, un movimiento lineal en Z, un movimiento lineal en X, un movimiento lineal en Y, esos 3 movimientos, el objeto lo puede hacer libremente en esos 3 ejes cartesianos, ¿sí? Y los otros 3 son los de rotación. Entonces el objeto, su celular, si usted lo tiene en la mano, por ejemplo, puede rotar alrededor del eje Z, o puede rotar alrededor del eje X, o puede rotar alrededor del eje Y. Entonces, cuando un elemento no es sometido, ¿sí? a una articulación, él tiene la libertad de moverse con 6 tipos diferentes de movimiento, ¿sí? Que son los famosos grados de libertad. O sea, él tiene 6 grados de libertad. Pero entonces, cuando un mecanismo de barras, yo le empiezo a diseñar mi mecanismo agregando alguna de estas articulaciones, pues lo que va a hacer es empezar a restringir de esos 6 movimientos algunos cuantos que van a permitir que ya no pueda moverse en ese movimiento que antes sí podía. Entonces, según eso, vamos entonces a mirar qué son las articulaciones de revolución, la primera que está ahí. Eso es lo que les decía entonces, ¿sí? Que un movimiento puede tener un cuerpo puede tener 6 movimientos, 3 traslaciones y 3 rotaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es la articulación de revolución? La articulación de revolución entonces es aquella que si tengo un eslabón y a través de ese agujero del nodo introduzco, por ejemplo, un tornillo, ¿sí? Un perno o un eje, pues estoy colocando una articulación de revolución. O sea, voy a hacer que esa barrita gire alrededor de un eje. Al hacer eso, al imponer una articulación de tipo revolución, ya estoy imponiendo 5 restricciones, ¿sí? O sea, ya con eso el objeto deja de moverse o pierde 5 grados de libertad. Solamente va a quedar rotando alrededor de un eje, ¿sí? O sea, imponer una articulación de tipo revolución es confinar a que un elemento solamente rote alrededor de ese eje. Entonces, de los 6 grados de libertad, él pierde 5, ¿de acuerdo? No sé si hasta ahí vamos bien, vamos claros, muchachos. Sí, profe, aunque se te estaba entrecortando. ¿Sí? Bueno, me avisan, pues Un así. poquito, profe. Si sienten que se me entrecorta, me avisan, ¿vale? Bueno, Listo, profe. entonces de pronto, repito, si de pronto se entrecortó y no se escuchó. Entonces, resumo, la articulación tipo revolución lo que hace es agregar, ¿sí? A un eslabón 5 restricciones, o sea, no más proporcionarle solamente una rotación, ¿sí? Entonces, de esos 6 grados de libertad, este tipo de articulación solamente le va a permitir girar alrededor del eje en el cual se insertó la articulación e imponer las 5 restricciones, ¿sí? O sea,
el elemento rígido no se va a mover linealmente y en dos de sus ejes no va a rotar, solo va a rotar alrededor de uno solo, ¿sí? Esa es la articulación de revolución. Ahora tenemos también articulación prismática, ¿sí? ¿Qué es la articulación prismática? Digamos que es similar a la anterior, en el sentido en que impone 5 restricciones también, o sea, solamente va a dejar un movimiento, ¿sí? ¿Y qué tipo de movimiento? Un tipo de movimiento lineal, ¿sí? Solamente va a dejar que el eslabón se mueva en un solo eje y de manera lineal, ¿sí? Entonces, ejemplo de un mecanismo con articulación prismática pues sería, por ejemplo, el piñón cremallera. Si ustedes ven, la cremallera solamente puede moverse en un solo, o sea, puede nomás tener un solo movimiento, que es un movimiento lineal, ¿sí? Entonces, eso se llaman articulaciones prismáticas, ¿sí? Tenemos también las articulaciones cilíndricas, que son aquellas que imponen 4 restricciones. Eso quiere decir que el eslabón va a tener la libertad de 2 movimientos. ¿Cuáles? Uno rotacional y uno traslacional. Ejemplo de una articulación cilíndrica, el mecanismo husillo-tuerca. Si ustedes se acuerdan del mecanismo husillo-tuerca, el husillo rota, pero a la vez proporciona el movimiento lineal de la tuerquita, ¿sí? Entonces ese es el caso de una articulación cilíndrica. La articulación esférica, que es la típica articulación de un joystick, ella impone tres restricciones, ¿sí? Y deja que pueda, digamos, el cuerpo rotar alrededor de los 3 ejes. No van a haber movimientos lineales, solamente 3 rotacionales, y esa es, digamos, la característica de esta articulación. Esa articulación se usa, bueno, la matemática de esta se usa para hacer los controles de consola. Sí, claro, los controles sí, los controles ¿de qué? Sí, de videojuegos. Claro, esa es la articulación que se usa típicamente ahí. Bueno, pero digamos que mecanismos, digamos, curiosamente esta articulación, pues yo poco la he visto en mecanismos industriales, la verdad, ¿sí? De pronto pues en los controles de manipulación no solamente de videojuegos, sino de por ejemplo que un cirujano mueva un brazo robótico con un joystick, puede ser también, ¿sí? Profe, en las sierras se ve ese tipo de control ¿En las para sierras? cerrar o abrir la mordaza de sujeción. Sí, sino que, sí, claro, pero digamos que eso, que hacen parte, digamos, de un control, sí, pero digamos que uno diga, es el mecanismo, o sea, que uno lo vea actuar ya en una máquina, no lo he visto, la verdad, o sea, lo he visto como control, ¿sí? Mas no lo he visto como... ¿Usted dice de forma mecánica o Sí, qué? sí, o sea, no he visto una aplicación Ah, que uno ya ya, lo ya, ya diga, entiendo. vea, está en esa máquina, ¿sí me entienden? Pero, o sea, siempre lo he visto como articulación de control, ¿sí? No sé Sí, si sí, alguien de sí. pronto... En las cosechadoras de caña, Ajá, ¿cómo está apagado? En las cosechadoras de caña son utilizados el joystick como si fuera una dirección de un carro, para darle giro a la izquierda, a la derecha, inclusive un giro a 360 grados se puede dar con esa máquina. sí, pero entonces vuelve y juega. La articulación de dónde está, en el control, ¿cierto? En el joystick. Sí, Pero, digamos, nunca he visto, o todavía no, de pronto no lo he investigado, no he visto cómo esta articulación se emplea, pero ya en una máquina como tal. O sea, que por eso, fuera del en la control, cosechadora de caña. pero como joystick. Yo creí que los jockeys todos estaban en los... Sí, es como si fuera una dirección de un carro en esa máquina. Ya, en la cosechadora. Bueno, si tiene la oportunidad de pronto de algún día otra vez, pues, o si es tu trabajo, sería bueno de pronto que nos mostrara una foto, ¿sí? Porque chévere, eso enriquece también a futuro,
la clase, ¿sí? Ah, bueno, profe, si algo ahorita tengo la oportunidad de compartir la pantalla. Listo, vale, perfecto. Bueno, entonces, viendo los tipos de articulaciones, ¿sí? Vamos a entrar a estudiar un poco cómo es la cuestión con estos mecanismos, ¿sí? Vamos a asumir, ¿sí? Antes de seguir adelante, vamos a asumir que el estudio de estos mecanismos lo vamos a hacer sobre un plano, ¿sí? O sea, nos vamos a olvidar del espacio 3D. Vamos a analizar todos esos mecanismos de forma 2D, como si estuviéramos en el plano, ¿sí? Eso facilita el diseño, facilita los cálculos, y por eso pues quiero que desde ya pensemos en que lo vamos a analizar desde el punto de vista de un plano, aunque en la realidad pues sí, la realidad es que estamos en 3 dimensiones, ¿sí? Bueno, un concepto antes de seguir, el concepto de grados de libertad. Yo lo he venido mencionando, ¿sí? Pero pues con base a lo que yo he dicho y he hablado, ¿qué creen ustedes que es el grado de libertad? Ahí está, pero digamos con sus propias palabras, ¿qué puede ser? Grado de libertad. Lo que un dispositivo, un mecanismo puede moverse, o sea, está disponible a moverse. Como la disposición de movimiento, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, sí, efectivamente es eso, ¿sí? Es como la disposición que tiene un mecanismo, una máquina de moverse, ¿sí? La definición dice, el grado de libertad de un mecanismo definido en el plano es el número de movimientos que puede realizar dicho mecanismo. Resulta que uno se pregunta, bueno, y en un mecanismo de barras articuladas, ¿cuál es el grado de libertad del mecanismo? Entonces hay una expresión, ¿sí? Esa expresión pues la desarrollaron estos dos personajes, Gruber, Kuchbach, y nos dice W es igual, ¿W qué es? El grado de libertad del mecanismo. W es igual a 3 que multiplica a n-1 menos 2j1 menos j2. ¿Qué es n? N es el número de eslabones presentes en el mecanismo, j1 es el número de articulaciones que posee un grado de libertad y j2 es el número de articulaciones que poseen 2 grados de libertad. ¿Quién me da un ejemplo de una articulación de un grado de libertad, según las que vimos hace un rato? ¿Qué articulaciones tienen un grado de libertad? Prismáticas, rotacionales, esféricas. ¿Cuál de esas tienen un solo grado de libertad? Prismático. La de revolución. Exacto, la de Revolución. La de revolución y la prismática poseen un grado de libertad. ¿Por qué? Porque nada más proporcionan un solo movimiento. Entonces esas son articulaciones de tipo J1. ¿Y cuáles, por ejemplo, son de tipo J2? O sea, las que poseen 2 grados de libertad. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, Cilíndricas. la cilíndrica, correcto. Si ustedes ven, la esférica tenía 3, ¿sí? Por eso la esférica no se tiene en cuenta en el estudio que vamos a hacer aquí. Porque la esférica se sale del plano, ¿me entienden? O sea, aporta 3 grados de libertad. Entonces, no. Por eso les decía que en los mecanismos que vamos a ver a continuación, realmente la esférica es un caso especial, no la vamos a analizar, ¿sí? Por eso digo que la esférica yo lo he visto solamente como una aplicación en los joysticks, en los controles de alguna máquina. Pero así en mecanismos de máquinas realizados con puras barras, solamente llegamos hasta articulaciones de tipo 2, ¿sí? Bueno, entonces esta expresión nos permite determinar cuál es el grado de libertad de un mecanismo. ¿Listo? Sigamos. Por ejemplo, aquí, miren este mecanismo de aquí que tenemos aquí. Este mecanismo, entonces, miren cuántos eslabones hay. ¿Quién me puede decir cuántos eslabones tiene? 4. 4 eslabones. Sí, correcto. 4 eslabones, que de hecho aquí hay que corregir, ¿sí? Porque en verdad tiene 4, ¿sí?
¿Cuáles son? Evidentemente esta barra es 1, esta otra barra es otro, o sea, digo evidentemente porque se ven, ¿cierto? Pero ¿dónde está el cuarto eslabón? El cuarto eslabón está, o es esta barra imaginaria, ¿sí? Entre J1 y J2. ¿Por qué? Porque es que observen aquí, J1 está anclado, ¿sí? Está anclado a tierra o a piso, N1 está anclado y N3 también está anclado en este extremo. Entonces, eso es como si estuvieran anclados a una barra física que articulara aquí, ¿sí? Entonces aquí es como si hubiera una barra física, ¿sí? Entonces, en realidad están esos cuatro. O sea, cuando vean el símbolo como quien dice de este que es como la tierra mecánica, ¿sí? Cuando vean el símbolo de esto, ¿sí? Siempre piensen que hay ahí otro eslabón, ¿sí? O sea, el eslabón de empotramiento, digámoslo así, es un eslabón más. Entonces tenemos 4 eslabones, ¿sí? ¿Y cuántas articulaciones J1, por ejemplo? 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? 4. ¿Y J2 cuántas hay? No hay ninguna J2, ¿cierto? Todas son del tipo J1. Entonces, en realidad esto quedaría, ¿sí? Para que tomen nota ya, ¿sí? En realidad esto daría 4, ¿sí? Vámonos acá, en realidad esto daría, bueno, 3 es de la fórmula. 4 eslabones menos 1 me daría 3. Entonces 3 por 3, 9, ¿cierto? ¿Y cuántas articulaciones J1? 4. 2 por 4, 8. Entonces sería 9 menos 8. Entonces, el mecanismo, como mecanismo, tendría un solo grado de libertad. ¿Cuál sería? ¿Y por qué un solo grado? Porque es que, ¿qué hace este mecanismo? Este mecanismo hace lo siguiente. Este N1 actúa como manivela. O sea, N1 gira continuamente, ¿sí? ¿Y en qué se transforma? ¿O cuál es el movimiento de salida? El movimiento de salida es que N3 termina actuando como un balancín, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es un grado de libertad? Porque la salida de movimiento es uno solo, ¿sí? O sea, si con esta entrada de movimiento se generaran dos movimientos digamos, de dos barras diferentes, diríamos 2 grados de libertad. Pero como esta rotación solo se transforma en un solo movimiento de N3, entonces la fórmula concuerda con que el grado de libertad es uno solo, ¿sí? ¿Me explico ahí o hay alguna inquietud? Bueno, Creo que no entiendo una cosa. Sí. Hicimos que hiciéramos como una imaginaria, ¿no? Entonces, sí, ya vuelvo a la diapositiva. Sí, aquí. O sea, aquí es como si de J11 a J14 hay una línea, hay otro eslabón más. ¿Por qué? Porque comparten ambos un punto de empotramiento. sí, entonces, esto quería decir que sería 3. ¿Cómo? O sea que el empotramiento lo tenemos que tomar como otro N. El empotramiento lo toman como otro eslabón, sí. Pero no quiere decir que ya, es que profe, no, gracias. pero no, ojo, no va a confundir que como hay 2 empotramientos, entonces son 2 eslabones, no. Todos los empotramientos son como la tierra en circuitos, es una sola, ¿vale? Bueno, profe. Listo. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva pues vemos el mismo mecanismo, ¿sí? El anterior es este mismo. Entonces lo que les decía, este mecanismo que se llama de manivela balancín, ¿qué hace? La rotación de la manivela se transforma en un movimiento oscilante de este balancín, ¿sí? Eso es lo que hace, ¿vale? ¿Qué otros mecanismos tenemos? Tenemos el mecanismo de tijera, ¿sí? Que ahí pues se puede ver la animación, que es un mecanismo muy usado en la industria, ¿sí? Inclusive en bandas transportadoras que tienen este tipo de
de bastidor o estructura, se puede obtener bandas transportadoras que sean, digamos, de longitud variable, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este mecanismo? Pues este mecanismo, a través de estas barras que se entrecruzan, no sé por qué, ya, estas barras aquí se entrecruzan. Entonces, cuando aquí, bueno, este eslabón, ¿sí? Se articula aquí con este punto, y cuando este punto rojo se va moviendo linealmente, hace que esta tijera se eleve, y cuando este punto retrocede, pues las barras se contraen y la tijera baja, ¿sí? Entonces ese mecanismo pues es usado, yo lo he visto por ejemplo en esas plataformas. Hay unos carritos que tienen este mecanismo y que elevan pues una plataforma para hacer trabajos en altura, ¿sí? O yo lo he visto también como les decía, en bandas transportadoras que son retráctiles, ¿sí? Si alguien de pronto ha visto otra aplicación, pues lo podría mencionar. De pronto alguien que quiera aportar ahí. Yo también lo he visto en otro ejemplo, pero no lo quiero mencionar todavía, si de pronto alguien lo puede mencionar. Bueno, lo he visto también en máquinas hidráulicas, en mesas hidráulicas, ¿sí? La de los carros, ¿sí? Sino que hay algunas mesas, de esas mesas, bueno, que simplemente aquí hay muchas barras formando la tijera pues de forma más larga, pero hay mesas que simplemente tienen 2 barras, ¿sí? Y con eso pues se elevan a alturas muy pequeñas ciertas mesas, ¿sí? Son mesas hidráulicas que se elevan de elevación. Bueno, entonces este es un mecanismo, ¿sí? Aquí tenemos otro mecanismo de barras, ¿sí? Entonces mire que dependiendo de la forma como uno configure cada eslabón y los articule, pues uno obtiene movimientos o trayectorias así diferentes, ¿sí? Ahí que estamos viendo que esta barra roja, ¿sí? El movimiento angular oscilante, porque ya está moviéndose angularmente en forma alternante, está logrando dibujar una línea recta, ¿sí? Ese es el mecanismo de Hart, ¿sí? ¿Qué hace este otro mecanismo? Que inclusive usted lo podría, si usted observa aquí, este mecanismo se usa por ejemplo en los robots caminantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un mecanismo que pues mire que es complejo, ¿sí? Mire lo que tiene toda una serie de, aquí por lo menos el azul es un mecanismo. Mire que en la animación vemos que este azul es un eslabón, por ejemplo, cuaternario, ¿sí? Ahí lo ven, tiene 4 puntos donde se conecta, ¿sí? Y en combinación con otros eslabones, ¿cierto? De binarios, ¿sí? Logran, por ejemplo, que se obtenga un movimiento, digamos, bueno, esta trayectoria que ustedes ven aquí, que trata como de emular la marcha o el caminar de los seres humanos, ¿sí? Entonces es un mecanismo que se denomina el mecanismo de Chebyshov, ¿sí? Y pues básicamente pues la rotación de esta manivela, pero que aquí se ve en forma 2D, pero en realidad es la rotación de este eslabón cuaternario, ¿sí? Esa rotación se convierte en ¿qué? En este movimiento, en esta trayectoria, ¿sí? De este eslabón rojo, ¿sí? Entonces uno puede, como les decía al principio, obtener a través de configuraciones complejas movimientos o trayectorias muy interesantes, ¿sí? Tenemos también este otro mecanismo que es el de las bombas de extracción de petróleo. Entonces miren pues cómo es toda la red de articulaciones y de eslabones. ¿Para qué? Para que al final la rotación de esta manivela se transforme, ¿sí? En un movimiento lineal alternante de esta última barra que vemos acá, ¿sí? Entonces pues es también un poco pues, es de una complejidad mediana, ¿sí? Y pues podría poner muchos más ejemplos, pero pues no es la idea, ¿sí? De pronto usted pues podría
investigar otros mecanismos. Lo que sí quiero que miremos a continuación es lo siguiente, es cómo hacemos análisis cinemático en los mecanismos articulados, ¿sí? ¿Qué son análisis cinemático? ¿Alguien recuerda qué es la palabra cinemática? Muchachos, ¿quién recuerda qué es la palabra cinemática? ¿Será que ya fue las